y la verdad que tenía ganas de venir a veros y bueno, pues también encantada de estar aquí con Zaida para poder tener un debate y una conversación que yo creo que todas estamos con muchísimas ganas porque, bueno, pues el perfil de Zaida es un perfil muy especial y porque ha estado en un mundo muy hostil para las mujeres, ¿no? Y que yo creo que todas nos va a ilustrar mucho con su experiencia. Que el ejército español ha perdido una gran profesional, una gran militar contigo en el retiro. Ha sido una pena, ¿no? Mirad, la historia de Zaida yo creo que la conocéis casi todas, si no, pues se nos irá ya contando. Yo, si hay un referente para la lucha del feminismo y para las mujeres, siempre tenemos a Simone de Beauvoir como una gran luchadora, ¿no? Y de Simone de Beauvoir siempre hay frases absolutamente maravillosas que solo con leerlas a veces te respiega la piel, ¿no? Y una de ellas que yo creo que es la que os lanzo para comenzar un poco esta tertulia, es la que dice que todas las victorias ocultan una renuncia, ¿no? En tu caso, Zaida, ¿qué vamos a decir, no? Que esa victoria a los tribunales, al final, todo lo que te ha supuesto en tu vida profesional y hasta personal, ¿no? Bueno, sí, en cierta medida sí, ¿no? Pero como dije cuando acabó el programa de Salvados, que el otro día me lo decía mi marido, dice, ¿quién iba a decir que esas palabras que dijiste se hubieran sido tan predictivas, ¿no? Todavía no hemos terminado. Ahora se me ha abierto la oportunidad desde otro ámbito, en este caso el ámbito político, de cambiar las cosas. Y sí, para nosotros los militares, perdóname que a veces hablo todavía en presente, ¿no? Porque fue hace unos meses cuando todavía vestía el uniforme, ¿no? Nosotros los militares decimos que a veces que es necesario perder pequeñas batallas para ganar la gran guerra. Bueno, la guerra la vamos a ganar. Seguro, con mujeres como tú al frente, como tú y como Ana. Porque sí, Ana... pero hay una cosa que oigo muchas veces, ¿no? Cuando tratan de idealizar a una mujer, ¿no? Sea quien fuere, yo digo, mujeres que dan la cara hay pocas. Pero esas mujeres que dan la cara, si bien son pocas, llevan detrás a muchas mujeres que las van empujando para que puedan dar la cara y para que estén ahí. Vale, es un referente, pero sin las de atrás tampoco haríamos nada. Es que además iba a preguntarte un poquito más adelante, pero mira, me adelantas la pregunta, ¿no? Tú al dar este paso, ¿cuentas con compañeras y compañeros que te respaldan al tomar esta decisión? Cuento con compañeros, con compañeras no, porque en ese momento no tenía ninguna compañera que fuera oficial. No sé si hubiera contado con ellas, pero sí es cierto que en el momento del juicio hubo 3 compañeros, no solo durante el juicio, sino durante los años que estuvieron ocurriendo los hechos. Tuve a 3 compañeros capitanes al lado mío que venían y incluso 2 de ellos hacían de mi escolta, ¿no? Cuando se produjo el primer intento de agresión, cuando yo le dije a este hombre que no iba a ser su juguete sexual, ni muchísimo menos, y cuando me dijo que, bueno, que sí, me venía a insinuar que si era su juguete sexual mi carrera iba a ir muy bien. Ya le dije que mi carrera iba muy bien sin necesidad de ser juguete sexual de nadie. Pues a partir de ese momento el acoso sexual se transformó radicalmente en un acoso laboral impresionante, ¿no? Hasta el punto de que en algunas cuestiones, como mi padre ya lo decía, cuando han dicho por ahí, no, alguien tiene que callarle la boca, digo, pues es que a mí no me cae la boca ni debajo de la. Entonces, yo siempre he sido una persona que le ha gustado defender las libertades y los derechos de todas las personas. Primero los de los demás y luego los míos, ¿no? Yo soy capaz de quitarme los míos en beneficio de los demás. Entonces yo no me callaba, hasta el punto de que este hombre intentó agredirme en una primera ocasión y mis compañeros mediaron. Y sí que tuve apoyo en ese aspecto de los compañeros. Y luego estos compañeros tuvieron la valentía, a pesar de que sabían que sus carreras podían peligrar, de ir al juzgado militar y decir, sí, yo lo vi, sí, esto ocurrió. Porque luego hubo otros muchos mandos que dijeron, no me acuerdo, no recuerdo, eso cuando ocurrió, yo no estaba, ¿no? Sí, fue como una amnesia colectiva. Yo he visto algún vídeo en internet, ahora los habrás visto tú también, ¿no? Y era como una amnesia colectiva, todos los tenientes coroneles sí, llegaban allí y lo habían olvidado, no sabían nada. Yo quería preguntarte también, a raíz de todo esto, se había hecho una pregunta en el Congreso de los Diputados para hacer un protocolo especial en el ámbito militar, porque bueno, el procedimiento es un juicio militar y es muy diferente a
a lo que puede ser en el ámbito de la ciudadanía civil, ¿no? Digamos, a mí, yo venía con la idea de no hablar de política, sí, pero sí es cierto que ahora a raíz de la pregunta hay que hablar un poquito de política. El Partido Popular ha venido desarrollando una serie de políticas que dejan bastante de lado a la cuestión de todo lo que tenga que ver con la igualdad de la mujer, o todos los recursos económicos se han visto disminuidos en todo lo que tiene que ver el afrontar lo que son esta violencia de género que cada vez va increciendo, por desgracia, ¿no? Lo mismo ocurre en el ámbito militar. Yo no tenía ningún recurso al que pudiera ir para denunciar. De hecho, intentamos denunciar en los tribunales civiles y, por desgracia, en España, de acuerdo a estos estereotipos que hay fijados, los tribunales civiles llegaban y decían, bueno, esto es asunto de militares, ¿no? Y se inhibían en favor de la justicia militar. Y yo decía, no, oiga, no, es que yo soy mujer. Yo me levanto por las mañanas, voy a mi trabajo y en lugar de ponerme a lo mejor un traje blanco, una bata de un doctor o una doctora, me pongo un uniforme. Entonces, el acoso sexual y el acoso laboral que yo he vivido, lo he vivido por ser mujer, no por ser militar. ¿Por qué tienen que juzgarlo unos tribunales militares? Además, unos tribunales militares y una justicia militar que a todas luces, desde mi punto de vista, carecen de imparcialidad y de independencia, porque son militares juzgando a militares, y militares que juzgan, cuyas carreras dependen de cómo dictan esas sentencias, sobre todo sobre algunos militares. De hecho, a este hombre, para que tengan un poco una idea, yo sufrí casi dos años de humillaciones, vejaciones, un intento de agresión que me dio un comandante para que no me agrediera, puso en peligro mi vida ordenando que se tiraran unas tracas al lado de una tienda de campaña mía, que se prendió, hubo un pequeño conato de incendio, y si la tienda de campaña hubiera salido ardiendo, yo ahora mismo no estaría aquí, y llegó hasta una agresión física. Entonces a este hombre los tribunales militares le sentenciaron solo, y digo solo, a 2 años y 10 meses de prisión. De los que cumplió bastante menos, ¿no? Cumplió un poquito menos solo, porque los militares en eso sí que son más estrictos, ¿no? Pero 2 años y 10 meses y 6.000 euros para mí. Con 6.000 euros no pagaba ni el abogado. O sea, a mí denunciar realmente me ha costado 45.000 euros. O sea, me ha costado dinero denunciar. ¿Eso que transmite a las víctimas? Primero, en cuanto al punto de vista económico, yo no quiero ganar dinero, pero por lo menos que me paguen los abogados. Porque yo he tenido que traer dinero de mis ahorros para comprarme un piso en un futuro, que yo estaba ahorrando ahí para no tener que hipotecarme hasta arriba, o dinero que mi hermana ahora mismo está en una situación precaria, ¿no? Entonces yo la voy pasando dinero. Y he tenido que poner dinero que por lo menos a mí no me cueste el proteger mi dignidad como ser humano, ¿no? Y como mujer. Esto no es así en las Fuerzas Armadas, porque luego encima, 6.000 euros pues ya te han dado bastante, ¿no? Pero ya le vamos a la pena, 2 años y 10 meses, por 2 años de humillaciones, vejaciones, insultos, que terminan en una agresión con causas físicas. Le meten 2 años y 10 meses, y no le meten 2 años y 10 meses por acoso sexual, ni por acoso laboral, porque son delitos que no estaban tipificados en el Código Penal Militar, y no deberían de estar tipificados en el Código Penal Militar. Entonces le meten 2 años y 10 meses por abuso de autoridad. Entonces, esos 2 años y 10 meses por abuso de autoridad significa que este señor puede, cuando salga de la prisión, que ya ha salido, puede seguir mandando unidades en las que haya mujeres. Si le hubieran caído 3 años y 1 día, hubiera sido expulsado de las Fuerzas Armadas con deshonor. Uno de los generales que juzgó, había 3 generales juzgando, uno de los generales jueces salió y a los pocos días se encontró con mi marido, que es comandante también de las Fuerzas Armadas, y le dijo: ¿cómo está tu mujer? Lo siento mucho. ¿Qué tal está anímicamente? Y pues no, mi marido le contestó y le dijo: bueno, ahora esperando porque este señor ha recurrido al Tribunal Supremo. Dijo: ¿cómo se le ocurre recurrir? Si le hemos metido 2 años y 10 meses para que no le caigan 3 años y 1 día y sea expulsado de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se le ocurre recurrir? Si le hemos metido 2 años y 10 meses porque pobrecito él, mi marido hervía en sangre, pobrecito él, que le hemos dejado que pueda seguir vistiendo el uniforme para que vaya a la boda o a la comunión de su hijo vistiendo el uniforme. Si esto lo pasamos al ámbito civil, que es donde se deberían de juzgar este tipo de delitos, porque yo soy una ciudadana, vista uniforme o no, soy una ciudadana igual que cualquier otra mujer. Si lo pasamos al ámbito civil, justo sobre esas mismas fechas, a unas mujeres, sin minusvalorar lo más mínimo lo que ellas pasaron en el Mercadona, fueron acosadas por un compañero y fueron acosados verbalmente.
Dos mujeres. Al hombre le cayeron casi 5 años, un poco más de 5 años, casi 3 años por cada una de ellas, y 70.000 euros para cada una de ellas. Y vaya diferencia, no por los 70.000 euros, sino por los 3 años, por haber sido acosadas durante 6 meses, solo verbalmente, solo entrecomillado, permítanme ustedes. No hay color. No hay color. Y llega el PP y dice, después de que saliera mi caso, se hiciera público, hubiera una revolución por parte de las mujeres, hubiera un desencanto social, hubiera esta crispación, y llega y dice, bueno, pues ¿cómo lo solucionamos? Metemos el acoso sexual dentro del Código Penal Militar. Metemos el acoso por razón de sexo dentro del Código Penal Militar. Y le digo, ¿y qué habéis cambiado? Nada, mismo perro, mismas pulgas, diferente collar. En lugar de sentenciarle por abuso de autoridad, le van a sentenciar por acoso sexual. Lo único que habéis ganado es que habéis dado visibilidad. Poco más, porque el resto... Pero las penas no han variado. No, absolutamente. Claro, porque, Ana, en la vía civil, ¿no? por ir haciendo un poco el paralelismo que podamos tener casos cercanos, toda esta parte de violencia dentro de la empresa se denuncia menos, ¿no? O tiene menos visibilidad. Cuéntanos. Bueno, el acoso laboral también ahí, bueno, podemos hablar de diferentes ámbitos, o sea, diferentes tipos de acoso, ¿no? Por lo que es el acoso laboral en sí mismo, que es el menosprecio hacia una persona, el acoso sexual y luego el acoso de género, cuando ya eso que hablaba la compañera de fraternidad en relación a lo que es el lenguaje sexista, ¿no? Que esos son micromachismos continuos, ¿no? Entonces, regulado ahora mismo en el ámbito, está el ámbito laboral y luego está el ámbito penal. También tú puedes denunciar si ese menoscabo a la integridad física y moral y demás es muy grave, pues denunciar en el ámbito penal. En el ámbito penal está recogido en el mismo artículo que está el maltrato habitual, ¿no? Y en ese sentido, pues las penas son muy similares, ¿no? Al maltrato habitual, que van de 6 meses a 3 años. Y claro, si van por el Código Penal, pues lógicamente, se demuestra que es reiterado en el tiempo, pues sí que puede haber una condena que pueda ser de 3 años, incluso sumando, pues pueda ser superior. Aquí lo que se ve es la diferencia entre los dos ámbitos, pero la dificultad en el ámbito laboral es que, como pasa en el ejército, es que estamos teniendo un sistema absolutamente patriarcal, ¿no? Y en el cual pues las mujeres ya acceder al ámbito laboral casi, bueno, pues como comentaban antes, pues tenemos que ir poco a poco dando pasos y defendiendo nuestro espacio, ¿no? Y defendiendo nuestro espacio, bueno, nosotras, yo como profesional abogada, pues también ahora ya digamos menos, pero al principio, bueno, las mujeres abogadas también sabéis que el trato era diferente, el hombre va pues siempre como pisando fuerte por los juzgados, por los estrados y nos tratamos de otra forma, ¿no? Pero eso también, yo creo que también hemos cambiado la forma de entender un poco la sociedad y la forma de entenderse entre todos y todas. Y en las empresas, yo creo que el problema también es de conciencia y de que esos protocolos y esa formación se haga de forma habitual en las empresas. Es decir, no que tengan en el convenio colectivo que se contemple, como establece el artículo 48 de la Ley de Igualdad, que se establezca esa obligatoriedad de que haya un protocolo de acoso y demás, sino que se dé formación de forma continuada en el trabajo para que se sepa que eso está ahí y que ante una situación así, pues que eso se puede llegar a denunciarse incluso en el ámbito penal, ¿no? Y que, bueno, pues que esa conciencia sea colectiva, ¿no? Si no hay esa conciencia colectiva, obviamente, pues va a ser muy difícil que una mujer pues denuncie esa situación. Y luego hay determinados contextos en los que es mucho más fácil que se produzca. Yo los que he visto es, sobre todo, pues muchos en los supermercados, que es curioso porque es un ámbito que está muy sobre representada la mujer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los cargos o la profesión, que parece cada uno de los géneros es totalmente diferente, ¿no? Las mujeres son las cajeras, o las emprendedoras, etcétera, etcétera, y el hombre se realiza o trabajos de fuerza o trabajos en una situación de superioridad jerárquica, ¿no? Pues pasan todos. Entonces, ya el sistema en el que vivimos es un sistema en el que pues hay desigualdad en cuanto a los salarios,
pues mujeres directivas, empresarias, emprendedoras que estén en puestos directivos. Hay pocas, debería haber más, ¿no? Porque cuesta llegar hasta ahí, y eso ya genera esa situación que puede llegar al acoso, ¿no? Y máximo pues supongo, ¿no? que estando en el ejército pues mucho más. Y la verdad que yo creo que muy importante que hayas tenido compañeros que se hayan prestado en una situación tan complicada a seguir contigo hasta el final y abriéndote como tal, ¿no? Yo creo que ahí también habría que dar una vuelta. Siempre vemos el maltrato, la violencia de género y la violencia machista, ¿no? Desde el punto de vista de la víctima. Y hay que hablar del maltratador. Hay que hablar del maltratador, del abusador, el acosador. Hay que hablar de él. Yo creo que es muy importante, además, como lo ha explicado Zaida, pues que siempre cuéntanos tu caso, qué te pasó, no sé qué, no sé cuándo. Hay que explicar también qué pasa con estas personas, por qué ha pasado y ha llegado a esta situación, y además ellos, digamos de alguna manera, no es que haya dado impune, ¿no? Pero que digamos que ha salido un poco sin pena ni gloria, sino que debería haber sido las consecuencias mucho mayores, ¿no? Bueno, yo creo que se encontró con alguien con quien no pensaba que se iba a encontrar, ¿no? Con alguien que había sido educada en unos valores y en unos principios, y sobre todo unos valores muy fuertes, ¿no? Por parte de mi padre y de mi madre. Lo que está claro es que este hombre es coronel. Para llegar a ser coronel han tenido que pasar como mínimo 20 y pocos años dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando en lo mío se daba la típica, además es que yo lo digo porque me lo explicó un psiquiatra, no porque lo supiera yo. Me dijo, es que la psiquiatra me cogió y me dijo pum pum pum, me dice, mira, hay una tasa de estos ítems que determinan si has sufrido o no acoso sexual y si no acoso laboral. Y yo decía, me dice, pues si es que cumples el 100%. Digo, bueno, ya, esto es una barbaridad. Y luego me lo repasó y me dijo, sí, dice, mira, estás dentro de lo que es la violencia de género laboral, estás en un ambiente que es eminentemente masculinizado, históricamente. Por mucho que haya entrado la mujer, las mujeres no ocupan ningún puesto realmente de cargo dentro de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Y luego, por la propia idiosincrasia de cómo se hace dentro de las Fuerzas Armadas, es difícil que una mujer que no tenga un nombre y apellidos concretos llegue a mandar, ¿vale? Pero eso es la idiosincrasia. Pero no hay ninguna mujer en un puesto realmente alto. Yo soy comandante y soy de las más... Era de las de mayor graduación dentro de las Fuerzas Armadas. Luego, eminentemente de carácter sexista en ese punto. Dice, segundo, te has encontrado con un hombre que ha vagado con impunidad hasta ahora. Que ha vagado con impunidad. Y digo, ¿cómo es eso? Dice, tú infórmate, porque verás cómo esta acción que ha tenido contigo, porque no era solo exclusivamente conmigo, había más su comportamiento era también con otros soldados y con otras mujeres. Dice, seguramente no es la primera vez que lo hago. Y luego te has encontrado con esa postura de poder dominante que se ejerce dentro de la violencia de género, dentro del ámbito laboral. Y es que es muy difícil que un hombre subordinado ejerza violencia de género contra una mujer que está en la jerarquía superior, ¿no? Pero sí al contrario, ¿no? El típico estereotipo que hay del directivo y la secretaria, ¿no? Pues en este caso él es el directivo y él ha creído que tú eras la secretaria. De hecho, te decía, ¿no? De hecho me dijo el primer día que nos conocimos, estuvieras como mi secretaria, ¿no? Entonces yo me quedé así como diciendo, con perdón, hostias. No me la han dicho. Estás en casa. No me la han dicho nunca. Y digo, menos siendo capitán, digo, yo secretaria Además porque hay gente que le ves como te lo está diciendo. Y yo que gesticulo mucho con la cabeza, y nosotros vamos con moño y tal, me quedé así como diciendo. Y me dijo, sí, como esas secretarias de falda corta. Y le dije, como diciendo, pero ¿de qué vas, no? Entonces yo reunía ese tipo de, esas tres conceptos. En cuanto al concepto previo, es cierto que yo luego, casualidades de la vida, fui destinada a Canarias, ¿no? Para dar unos cursos de guerra electrónica allí. Y estando allí salió publicado mi caso, ¿no? Pero yo siempre que me habían llamado los periodistas les dije, nunca pongáis mi nombre y apellidos, yo no os voy a dar información, yo soy militar, pero os pido por favor que si alguien os filtra información, por Dios no pongáis mi nombre y apellidos, porque hay miedo, la víctima cuando denuncia hay miedo. Los soldados tienen miedo porque si saben su nombre y apellidos, como renuevan el contrato cada 2 años, las expulsan de las Fuerzas Armadas y ahora te vienes a quejar.
y te expulsan porque la primera reacción que hay después de que tú denuncies es: mira qué mala, esta que déspota que es, qué soberbia, es una mala profesional, toda esa parafernalia de cosas que dijo este señor en el juicio, empiezan a desacreditarte. Y si esas palabras para desacreditarte vienen de un oficial en el ejército, el rango es credibilidad. Ya puedo tener una soldado que sea doctorada en ciencias políticas o doctorada en psicología, lo que quiera, que si yo soy capitán y soy una inculta, yo llevo más razón que esa soldado. Y eso es así en las Fuerzas Armadas, por desgracia sigue siendo así. Pues en mi caso ocurría esto. Bueno, pues fui destinada a Canarias y estando allí salió publicado el caso. Y casualidades de esta, había una suboficial antigua que empezó a sacar el tema y yo no dije que era yo, ¿no? Dijo: jo, este veo que sigue con los mismos comportamientos con los que seguía cuando estuvo aquí. Digo: ¿cómo? Y me dice: sí, este cuando salió de teniente en la academia, ya hace 20 y tantos años, dice, este vino destinado aquí a Tenerife. Vino destinado. Y a una soldado le pagaba el apartamento fuera de la base a cambio de... Y a mí me ofreció cosas. Entonces te empiezas a indagar, porque no tienes pruebas tampoco tangibles, pero empiezas a indagar y dices: el comportamiento de este señor es el mismo, siempre ha sido el mismo, y nadie le ha dicho absolutamente nada. Y nadie le ha dicho nada porque está normalizado que un oficial le dé una palmadita en el culo a una soldado para: oye, móntate en el coche, o mira la rubia de la capitán. Pero tú dices el rubio del capitán. No. Yo era: mira qué chica más mona, qué rubia, qué maja y tal. Pero cuando llegaban a una reunión y le decía a un comandante o a un teniente coronel: no, mi comandante, no, mi teniente coronel, esto no es así. Oye, qué mala leche tienes, ¿no? Digo: mala leche no, tengo más experiencia y este es mi campo. Y si usted quiere hacer esto, que sepa usted que esto no va a funcionar, no es así. Pues con este hombre ocurrían todas estas cosas, que luego uno llega, estudia o lee a las personas especializadas en el campo de violencia de género y dices: es que encajo completamente. ¿Y no hubo ninguna otra mujer a lo largo de esa trayectoria? Seguro que habría varias, ¿no?, que por lo que estás contando, que hayan vivido situaciones así con esa persona concreta. ¿No tuviste ninguna llamada de ninguna de ellas para explicarte su caso? Aunque no quisieran denunciar, ¿no?, pero para que te dijeran: Zaida, sigue adelante porque mira, a mí me lo hizo, pero a lo mejor su situación es otra, ¿no?, y no quiso hacerlo. Tuve una a posteriori, cuando ya había salido el juicio, cuando ya había publicado el libro, firmando libros en Madrid, en la feria del libro, vino una mujer con su hija. ¿Sí? La que la había padecido era la mujer, Claro. allá tipo sano, y me dijo que sepas que te estoy muy agradecida porque en su momento, esta también era de Canarias, no sé, dice: yo no tuve valor. Y se quedó así y le dije: ¿qué te pasó? Y me dijo: lo mismo que a ti. ¿Y con la misma persona? Con la misma persona. Dice: solo que yo acabé fuera de las Fuerzas Armadas y teniendo que buscar un trabajo para alimentar porque acaba de tener a su hija, que alimentara a mi hija. Y esto me quedé impactada. Estaba además Irene Lozano conmigo, que estaba firmando los libros, y me quedé así mirando, nos quedamos las dos como diciendo: y esto es porque este señor ha actuado o ha debido de ir actuando con un comportamiento, porque ese comportamiento no surge de buenas a primeras. No, está claro. Es una formación, además, que llevará de... Claro, va intrínseco, ¿no? Lo que está claro es que los maltratadores no de repente deciden hacerlo con una mujer concreta, sino que es un proceso que ya es cultural, además. O sea, ya nacen conociendo viven en ese mundo, ya lo conocen y ya pues una vez que bueno, pues empiezan a tener relaciones y a tener relaciones sociales cuando empiezan a actuar como maltratadores. Otra cosa es que eso se visibilice de una forma o de otra, ¿no? Maltratan a sus madres, maltratan a su compañera y, claro, en un ámbito como el tuyo, pues hasta que no llegaste tú, pues no hubo compañeras que pudieran llegar a decir que no. Quiero decir, Ana, me estoy sonriendo. Sí, me estoy sonriendo porque dices que eso no se visibilice. En mi caso era visible completamente, era completamente visible, o sea, era Vox Populi en todo el cuartel, que este señor tenía actitudes de carácter misógino, ¿no?
pero nadie se atrevía. Era hasta tal punto que yo llegaba a mi jefe, que era del mismo rango que él, porque este señor no era directamente mi jefe, las unidades son batallones con compañías, ¿no? Entonces yo estaba en una compañía con un teniente coronel aquí de un batallón y él mandaba al otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces tenemos que trabajar conjuntamente, estamos todos en la misma base, pero yo tenía un jefe del mismo rango, ¿no? Entonces yo le llegaba a mi jefe y le decía, mire, mi teniente coronel, me está pasando esto. Pero es que no solo me está pasando a mí, esto le está pasando a soldados, y no solo a soldados de nuestra unidad, que son pocos, sino a soldados de otra unidad. Y me dijo, ¡buah, si este es un mujeriego! O sea, pero ahí me refiero yo a visibilizar, porque sí, eso es una cosa que está absolutamente metida en la sociedad como algo que forma parte de la sociedad. Como algo normal. En ese sentido, como algo normal. Porque puede pasar en una empresa que tú a lo mejor ves al jefe que a lo mejor hace un comentario absolutamente machista o vejatorio a una compañera de trabajo, a un compañero mismo incluso, y pues ni siquiera asumes como eso, que es un comportamiento vejatorio machista, que si no, eso es un micromachismo que muchas veces hablamos de sentido, o que tú a lo mejor un día te pones falda y te hacen un comentario, pues todo eso no se visibiliza, que yo lo que me refiero a visibilizar no es que es algo que está al día a día, que es latente, sí, pero que la sociedad no lo ve, pero es que no lo ve como tal. El problema de esto es que no lo vieran como tal. O sea, es que luego hablabas con ellos y te decían, sí, va razón. Mira que le he dicho a veces que se busquen los líos de falda fuera, pero mi teniente coronel, si me está dando la razón, ¿por qué no hace algo? Ah, porque si hace algo, su carrera corre peligro, se visibiliza. Pero es que la prueba bien que la tenéis los 2 días después de salir el programa de Salvados en el Congreso. Claro. ¿Quién señaló a quién diciendo, tú estás dañando la imagen de las Fuerzas Armadas? Fue el ministro Morenés quien señalaba a una diputada del Congreso que estaba sacando mi caso y decía, es que lo que queréis es acabar con la imagen de las Fuerzas Armadas. O sea, para muchos compañeros, este ministro lo que ha dicho es, yo he atacado a las Fuerzas Armadas, el honor de las Fuerzas Armadas. Y con la sentencia mía, lo que se ha transmitido a muchas mujeres es, tú denuncia, que te va a pasar como lo que a la comandante, que vas a acabar fuera de las Fuerzas Armadas. Porque la solución a mi problema, si bien, pues mira, dentro de lo que cabe yo, pues por suerte he quedado mucho mejor que otras mujeres, no es ni de lejos la solución apropiada. O sea, mandamos a Zaida a retiro con una pensión, y a él le dejamos dentro. Pero si eres soldado, a ti no te mandamos a retiro con una pensión, a ti te mandamos de patitas a la calle y te buscas la vida. Claro. Y él sigue dentro. Poco después de mi caso, hace unos meses, ¿qué digo unos meses? 2-3 semanas el sumo, ha salido otra vez publicada. Este caso sí que es dantesco porque yo he tenido que buscarle la abogada y tal. Una chica que la intentaron violar en la isla de Alborán. Un teniente de navío, un capitán. Le han caído 2 años y 7 meses solo. 2 años y 7 meses por un intento de violación. Perdió un hijo. ¿Sabéis lo que ha dicho el Tribunal Militar? Perdió un hijo porque estaba embarazada y abortó. El Tribunal Militar dice que no le mete más de 2 años y 7 meses porque como ella no se hizo una prueba de embarazo, sino que solo tenía el predictor, pues que no puede asegurar de que estaba embarazada. Eso es porque los jueces son militares y dictan sentencias de acuerdo a... Y no interesa echar a un capitán de navío, a un teniente de navío de las Fuerzas Armadas por intentar violar a una soldado. Y esta soldado la echaban de patitas a la calle hace poco, hasta que yo me he metido y bueno, salió mi caso y entre comillas, pues mira, por desgracia mi caso en algo la ha ayudado, que a lo mejor se va como me ha pasado a mí con una pensión, con lo cual no se va con una mano delante y otra detrás. Pero es que los mandos que hay dentro no hacen nada. No hacen nada, porque los mandos que hay ahora mismo en un estrato social dentro de las Fuerzas Armadas tienen la mentalidad de la mujer está abajo, el hombre está arriba, las mujeres no tenéis derecho a estar dentro de las Fuerzas Armadas, los hombres sí. O algo habrá hecho la capitana. Sí, algo habrá hecho en el juicio, ¿no? Que eras tú la que te insinuabas a él o algo así. Sí. ¿No? Sí. Pero hasta el presidente del tribunal, ¿no? Le hacía un comentario, le va a decir que una capitán se ve si no un teniente coronel, ¿no? Era como un poco kafkiano, ¿no? Esa defensa, ¿no? Era una defensa un poco... No, pero es la defensa que usan mucho. Bueno, en eso estás tú más especializada que yo, ¿no? Sí, no, bueno, pero bueno, sí,
intentan de alguna manera pues desprestigiarte y tú eres la que provocas, la que de alguna manera pues haces que tengas esa conducta, ¿no? Sí. O sea, al final es victimizar más a la víctima, ¿no? Y someterte además a ese juicio también te ha victimizado más. Yo, en ese momento te supongo que también te generaría mucha... Bueno, lo de la doble victimización, eso es tremendo. O sea, yo os puedo asegurar una cosa, a mí no me gusta considerarme víctima, pero dicen que es que a las víctimas tampoco les gusta considerarse víctimas, ¿no? Es tremendo. Yo cuando me dicen, no, es que esa mujer la denunciado, les dije, es que hay que ser muy valiente estando fuera, decir que meterse con una mujer porque no denuncia. Ni yo soy más valiente por haber denunciado, ni una mujer es menos valiente por no hacerlo. Hay que tener mucho valor también para no llegar y dar el paso y no denunciar. ¿Qué quiero decir con esto? Una mujer cuando se encuentra en esta situación pone una balanza, ¿vale? Pone una balanza y dice, ¿qué gano, qué pierdo? ¿Qué gano, qué pierdo, no? Entonces, en mi caso, yo tenía el respaldo de mi marido, pero yo he perdido. Bueno, ahora al final, pues porque a lo mejor gano otra vida, ¿no? Pero yo he perdido. Me preguntaban hace poco, bueno, ¿tú pensabas meterte en política? Y yo decía, ¿pero qué me contáis? La vida, ¿no? Si yo, mi vida era acabar en el máximo rango que pudiera llegar dentro de las Fuerzas Armadas. Jamás me lo había planteado. Tengo mis ideologías políticas, como el 99,99% de la población. No las manifiesto porque soy militar, pero yo cambiaba mi posición de ahora de ser política por estar dentro de las Fuerzas Armadas y seguir disfrutando como disfrutaba. Entonces yo tuve que poner una balanza, que es lo que tiene que poner la balanza muchas víctimas dentro de que sufren violencia de género en el ámbito laboral. Es, yo denuncio. ¿Y ahora qué? Después de la denuncia. ¿Ustedes me aseguran que después de la denuncia a este me lo van a quitar de en medio? Porque a los 2 días de la denuncia yo le tenía sentado enfrente mío en una mesa con una pistola en la cartuchera. Después de haberme denunciado y que me dijera, después de haberme agredido y que me dijera que iba a acabar con mi vida y que me iba a matar si su carrera se veía afectada. Después de haberle puesto una denuncia con una pistola dentro, ¿alguien me lo quitó de en medio? No. ¿Alguien asegura a la víctima que una vez que denuncia la sociedad, el sistema judicial va a tomar medidas suficientes como para protegerlas? No. Eso la víctima se lo piensa, más viendo ejemplos como está viendo la sociedad. Pero es que va más allá. ¿Qué pasa con mi vida profesional? ¿Con mi trabajo? ¿Me va a respaldar mi empresa? ¿Voy a perder mi empleo? Porque, oye, a lo mejor, como me pasó a mí, que me dijeron, has tardado mucho en denunciar. Bueno, pero es que yo me busqué 1000 estratagemas para quitarme de en medio, para ni siquiera cruzarme con él, que él ascendiera y se fuera de la unidad. Dice, bueno, yo aquí puedo seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Pero no fue posible. Pero las víctimas buscan el decir, voy a intentar esconderme. En lugar de ir a tal hora a tomar el café, voy a ir a tal otra para no coincidir. En lugar de ir a sacar fotocopias, no las voy a hacer y voy a mandar a alguien. ¿Por qué? Porque voy a perder mi trabajo. ¿Alguien garantiza a las víctimas, con las leyes que hay actualmente, de que no van a sufrir la represalia de la empresa? Porque la víctima que denuncia, para la empresa, lo que está haciendo es mancillar el nombre de la empresa. Y en las Fuerzas Armadas igual. Pues todo eso lo pones en una balanza y dices, hay que ser valiente para denunciar y perder todo eso, y hay que ser valiente para no hacerlo y aguantar. Entonces, ¿qué pasa un día? ¿Qué dices tú? Bueno, se acabó. O sea... Pues lo que pasa es que este hombre tiene la desfachatez de tocar lo que para mí es más sagrado de mi vida, y es el recuerdo de mi madre. Este es tan sinvergüenza de que ni siquiera sabe que mi madre falleció hace tiempo, y quien consiguió mantenernos a flote pues fue mi padre, ¿no? A mi hermana y a mí. Y este llegó y a mis soldados los cogía, se los llevó a unas maniobras, y entonces me llegaron mis soldados y mis suboficiales y me dijeron, mi capitán, dice, no se pueden imaginar cómo porque este hombre solo me tenía en su boca. No se pueden imaginar cómo la ha puesto a parir. Y ha dicho que usted, bueno, empezó a decir muchas cosas, que usted tiene mucha soberbia y su forma de ser es así porque su madre la ha educado muy mal y la está educando muy mal. Y junto con eso, justo cuando el mismo día que me enteré con eso, me vinieron también unos soldados y tocó también una cosa que para mí es sagrada, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, la lealtad debe ser bidireccional. Yo la entiendo así. Hay algunos que se creen que la lealtad es solo del subordinado hacia el superior. Yo entiendo que el superior tiene que ser leal también con los subordinados.
Y una de mis lealtades es proteger a mis subordinados, ¿no? Entonces este hombre, cuando vio que no podía dañarme a mí lo suficiente con el acoso laboral, empezó a atacar a mis subordinados, a intentar impedir que se les renovara el contrato cuando eran soldados muy válidos, a impedirles la realización de cursos, a intentar arrestarles cuando no procedía, una serie de cosas, ¿no? Y en concreto en esas maniobras pues atacó a mis subordinados y dije, mira, aquí hemos llegado. Entonces ya fue cuando fui y lo puse de manifiesto de un parte interno. Lo único que hicieron mis mandos, después de todas las veces que había hablado con ellos y tal, y de dar ese parte interno, fue le cogieron en un despacho y le dijeron, no te acerques a Zaida, mantente alejado, mantente a distancia. A los 2 días me cogieron descampado y me pegó, me agredió. Te das cuenta que también, hasta que no ves que tocan a terceras personas, a veces las mujeres no somos capaces de denunciar la situación de violencia de género que estamos sufriendo, ¿no? Y eso también pues es una reflexión importante, que a veces pues cuando por ejemplo pasa en el ámbito pues, doméstico, que cuando empiezan a maltratar a nuestros hijos o vemos que nuestros hijos, nuestras hijas están en peligro, es cuando a lo mejor en ese momento las mujeres diciendo ese paso, ¿no?, de denunciar. Y en tu caso yo también querría preguntarte 2 cosas. Una, si el ejército hace que de alguna manera, viviendo en ese mundo, las mujeres intentéis disfrazaros o de alguna manera pasar desapercibidas asumiendo roles masculinos. Creo que es interesante la pregunta. Y luego otra pregunta que quería hacerte era ¿qué propuestas harías tú para democratizar el ejército en ese sentido, ¿no?, para garantizar que seguís siendo ciudadanía y que como ciudadanas pues podáis denunciar con las garantías oportunas, ¿no? Bueno, en cuanto a lo primero, es cierto que como se normalizan tanto esas actitudes, terminas masculinizándote. Terminas adoptando incluso acciones verbales que no lo harías en el día a día. A mí me pasó con mi padre, ¿no? Y mi padre es muy educado en algunas cosas, es de Vallecas, somos de Vallecas, ¿no? Y entonces a sus hijas, pues son sus hijas. Y en mi casa pues no se pueden decir palabrotas, es lo típico que cuando decías joder de pequeña decía a tu padre, ¿qué has dicho tú? Jope, 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 ¿no? Entonces estaba un día con mi padre, ya estaba siendo militar y no sé qué me dijo, que le dije, jo papá, digo, sí, eso me la pela. Y se me queda así y me dice, ¿cómo has dicho? Que me da igual. Yo ahí, en ese momento, no lo había percibido, pero es cierto, y mi marido lo decía, y tienes actitudes, tienes comentarios que son típicos de hombres. ¿Por qué? Porque tú adoptas la conducta y la forma de hablar de los hombres. Incluso hay veces que cuentan chistes machistas que te ríes, porque si no te ríes, pierdes. Porque si no te ríes, mira a la chica esta, que inadaptada, claro, que te expulsan del grupo social que está establecido, ¿no? Y resulta que la que lo está haciendo mal eres tú. Si llegas y le dices al compañero, oye, ¿os habéis dado cuenta de la burrada que acabáis de hacer? Ponte a 4 patas, que voy a cabalgar esos jamones como si fueran de jabugo. Cosas de ese tipo, ¿no? Y son barbaridades, efectivamente, como usted está diciendo, son barbaridades, ¿no? Pero incluso tú las normalizas. Llega un momento que estás en ese ámbito que las normalizas. ¿Por qué? Porque tienes al mando a tu jefe que está ahí, que te califica, que está dentro del grupo social. Y si no las normalizas, te ve como un ente raro, como un ente social. Y cuando te tiene que calificar, dice, cualidades sociales, mala. Y te afecta a tu carrera. Entonces, te guste o no te guste, las normalizas. Y eso tiene que cambiarlo. ¿Cómo? Con medidas. ¿Qué medidas hay? Pues mira, Partido Socialista, con perdón, porque he colaborado con ellos. Pues mira, lo primero que hay que hacer es dignificar la profesión militar. Quitar esos estereotipos que la sociedad tiene con respecto a los militares, ¿no? Abrirla más a la sociedad. Cuando digo dignificar y incluye democratizar, no quiere decir que las Fuerzas Armadas sean democráticas. A ver si me explico. No puede ser, la democracia de por sí lleva implícito el que algo está y se decide por la mayoría o por un consenso de alguna manera, es decir, se dialoga. No podemos llegar y decir, vamos a atacar esa loma.
¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no? Empate. Ya la hemos jodido. Vamos a repetir la votación. Cuando me refiero a democratizar las Fuerzas Armadas, quiero decir el que los valores de nuestra democracia actuales, de nuestra democracia contemporánea, el valor de la igualdad de las mujeres entre hombres y mujeres, la igualdad en cuanto a que todos puedan acceder a los puestos de trabajo no por su apellido, no por su linaje, sino porque realmente valen por sus cualidades, sus capacidades, igualdad de oportunidades. Porque no somos iguales, no nos equivoquemos. Cada mujer es única y cada hombre es único, pero tienen que tener el mismo derecho de oportunidades a la hora de acceder a los distintos rangos, ¿vale? Eso es para mí el democratizar. El formarles educativamente, cambiarles la percepción de que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres para estar ahí dentro, ¿no? Y todo eso va, por ejemplo, en el programa. Hacer interactuar más la sociedad con las Fuerzas Armadas para que porque las Fuerzas Armadas se nutren de la sociedad, al fin y al cabo. Decir que en las Fuerzas Armadas no hay machistas es decir como que en la sociedad no hay machistas. Decir que las Fuerzas Armadas son todas machistas es decir lo mismo que toda la sociedad es machista. No, hay hombres machistas, hay mujeres con comportamientos machistas. Eso hay que erradicarlo. Para eso hay que crear un protocolo bueno, no el que acaba de aprobar ahora de carácter político el PP, en el que no ha tenido en cuenta ni siquiera a entes civiles, asociaciones feministas, sindicatos que, aunque están en el mundo civil, tienen un conocimiento muchísimo mayor de lo que es tratar la violencia de género dentro del ámbito. Para que intervengan, ¿no? Para que intervengan, claro. Porque somos mujeres, claro. Somos hombres, y da igual que vistamos un uniforme o no. ¿Por qué lo dejas dentro del ámbito militar? ¿Por qué lo tiene que ser ese corporativismo? No, tiene que ser tratado. Cambiar la justicia militar para que la justicia militar tenga o sea partícipe exclusivamente de delitos de carácter militar recogidos en el Código Penal Militar, no coger y sacar delitos del ámbito civil y meterlos al ámbito militar, y ni muchísimo menos pues los ámbitos de este tipo, ¿no? Pues cambiar la justicia militar, que eso también va en el programa, dar una carrera digna para que esas mujeres que denuncian, por ejemplo, resulta que como a los 2 años tienen que renovar, no, ¿cómo que a los 2 años tienen que renovar? O porque eso pasa en las Fuerzas Armadas. Me he quedado embarazada, mi capitán. ¿Tú cuándo tienes que renovar? En septiembre, dentro de 3 meses. Entonces las mujeres lo que están empezando a hacer es decir... Pero eso pasa a todos los ámbitos también, ¿eh? Quiero decir... Eso es excusa. Claro, quiero decir... pero eso lo he oído. Es que eso me lo han puesto en Twitter. Yo lo pongo como excusa, yo lo pongo como hecho determinante también, ¿eh? Pero es que eso me lo han dicho muchas veces en Twitter. Oye, que esto pasa también en la enfermería. Digo, ¿y eso significa que sea correcto? No. Esa inseguridad eso también claro, forma de aprovecharse. Eso significa que no podamos mejorar las Fuerzas Armadas. Oye, tú, que a lo mejor si lo mejoramos en las Fuerzas Armadas, luego en sanidad también lo mejoramos, ¿eh? Que a lo mejor tú te ves beneficiado. O sea, hay que atacar desde todos los ámbitos. Pues mejorar, por ejemplo, la carrera militar de los militares profesionales de cuerpo de marinería, haciendo que tengan una carrera continua, como pueden ser los de la Guardia Civil, de tal manera que una mujer o un hombre que denuncien este tipo de cuestiones no puedan ser represaliados con no renovarle el contrato. Mejorar la conciliación familiar es otra de las medidas que tenemos dentro del Partido Socialista para las Fuerzas Armadas. Hay muchísimas sentencias de tribunales en las que las mujeres con hijos que han solicitado la reducción de jornada, en las Fuerzas Armadas tenemos una cosa que se llama por necesidades del servicio. Por necesidades del servicio, que en teoría, según los jueces, las necesidades del servicio es: yo te niego un derecho fundamental que tú tienes y que está aprobado por las leyes por las necesidades del servicio. Pero las necesidades del servicio tiene que ser que nadie pueda reemplazarte para hacer ese servicio, que atente contra la seguridad nacional y que sea imprescindible su realización. Bueno, pues había mujeres que pedían reducción de jornada porque se habían quedado embarazados o flexibilidad horaria, y les llegaban y les metían guardia. Y decía el mando, hombre, es que por necesidades de servicio. Y tú decías, ¿no puede ser reemplazado? ¿Atenta contra la seguridad nacional? No. Y tenían que recurrir a los tribunales. ¿Qué ocurre? La lentitud de los tribunales. Cuando ya tiene varios años el niño, cuando resuelve que usted llevaba razón,
no se ha justificado las necesidades del servicio, pero a ver quién te devuelve ahora eso. Pues ponerlo de manera impositiva, de tal forma que no, aquí no hay necesidad de servicio porque ninguno somos imprescindibles en las Fuerzas Armadas, salvo que estemos en estado de excepción, sitio, alarma o guerra. Nadie es imprescindible. Luego, las mujeres y los hombres, conciliación familiar. Hacer que el derecho de paternidad y el derecho de maternidad, al igual que ocurrirá en la sociedad civil, sea la misma dentro de las Fuerzas Armadas y sea obligatorio. No es esto de... porque esto lo he visto yo también. A ver, el hombre se puede coger 8 semanas como la mujer y luego tiene las 10 semanas restantes. ¿Vale? Es decirle, porque eso lo he visto yo a algunos jefes, oye, ¿por qué no le dices a tu mujer que se quede con los hijos? Y dice, no, es que me quiero quedar yo. Pues entonces que sepas que no vas a hacer una operación o que te quito el complemento, porque hay complementos. Pues meter ese tipo de derechos de conciliación familiar y de la vida laboral y del servicio y el sacrificio a España. Y muchos más, tenemos muchos. Realmente, ¿cómo cambiamos esa cultura? Porque estamos hablando de leyes, estamos hablando entre mujeres, pero a mí me falta algo que es educación. Yo creo que es importante la educación, lógicamente, y para tener una educación en igualdad, primero hay que invertir. Hay que tener unos presupuestos dignos en materia de igualdad, que no los hay. Ahora mismo, en el presupuesto general del Estado está menos del 0,01% en materia de igualdad, lucha contra la violencia de género, etc. Entonces, más presupuestos para invertir en educación. Y ello porque es que yo hasta hace 2 días que estaba ejerciendo como abogada, yo ya lo estamos viendo, y pues seguro que vosotras, algunas que sois madres o padres, o tenéis amigas, etcétera, etcétera, hay ahora una nueva forma de acoso y de violencia de género que es la que se produce a través de las redes. Sí. Y incluso los roles se están perpetuando en las jóvenes y los jóvenes. Y eso porque también, lo que hablábamos de la cosificación, las mujeres seguimos siendo mujeres objetos, seguimos los roles volviendo a hacer lo mismo, ¿no? Y con eso no se trabaja, y como no se trabaja, pues esas mujeres dentro de 2 días irán a la universidad, tendrán un trabajo y van a volver a repetirse los roles de las mujeres y de los hombres, porque no estamos trabajando con los hombres, que es una de las cuestiones que también se insistía mucho y creo que es muy importante, trabajar con los hombres para que aprendan que hay que trabajar en igualdad. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo siempre me remito brevemente a una campaña que se hizo en Estados Unidos a raíz del acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas, y la campaña iba dirigida exclusivamente a las víctimas. Es: víctima, no salgas sin un silbato, por si te atacan tocas el silbato. Víctima, sal acompañada de una pareja, por si te atacan no sé qué. Iba solo dirigida a las víctimas. No, hay que ir dirigida. Hoy precisamente he estado con Adriana, he estado en un colegio, y es fundamental porque su profesor de filosofía estaba hablándoles a los chavales sobre la violencia de género. Hay que empezar desde ahí. Pero hay que atacar también la parte que ya no puedes atacar desde las escuelas. Y eso a lo mejor tiene que ser de manera impositiva. Es decir, usted no puede recurrir a las necesidades del servicio. Este es un derecho sí o sí que se tiene que tomar la mujer y se tiene que tomar el hombre. Le guste o no le guste. La mujer le ha dicho que va a estar embarazada y que está embarazada y dentro de 9 meses va a tener un hijo, una hija, lo que sea. Usted búsquese las castañas para que los servicios queden cubiertos. Tiene 9 meses. Tiempo más que de sobra. ¿Abrimos turno de preguntas? Buenas tardes, señora. Quería preguntarle, cómo se encuentra. ¿Cómo estamos? La vemos a usted muy fuerte, la vemos a usted muy asentada, tal, pero realmente, bueno, yo puedo seguir otra, quiero saber cómo está, realmente. A ratos. Realmente estoy muy fuerte, ¿no? Dicen los médicos que eso, ¿cómo se llama? La resiliencia. Tengo una resiliencia muy... No es así, ¿no? Sí. Dicen que tengo una resiliencia muy fuerte. Pero sí es cierto que a ratos, o sea, hay ratos que recuerdo mi paso por las Fuerzas Armadas y digo, echo de menos las Fuerzas Armadas, echo de menos mi trabajo, echo de menos para lo que me preparé, para lo que me formé. Yo quiero darle las gracias.
si estas lágrimas sirven para que esa chica que hace 2 días estaba en la calle y que ni siquiera reconocía que la habían intentado violar tenga un futuro un poco más digno, bienvenido sea. Porque yo me metí en el ejército para cuidar a mis ciudadanos. Pero me he metido en política para seguir cuidándolos. Por terminar, Zaida, Ana, os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí esta tarde con nosotros. Nos lo agradecemos muchísimo en nombre de Oviedo Emprende, de ASEN, del Ayuntamiento, y quiero que cerremos este acto con una frase. Decirnos lo que queráis, que lo vamos a retuitear hasta la frase, pero... intentando que sea una frase positiva, ¿no? Yo creo que es un poco la intención. Pues yo pondría lo que es la voz. Hoy hemos hablado de testimonios, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tendríamos que potenciar que esos testimonios sigan trasladándose, porque es la forma también de hacer pedagogía, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver si me queda bien, que el verdadero amor de los hombres es la libertad y el respeto de las mujeres.